Buenas tardes, mis compañeras son Mariana Cignarella, Daniela Mattison, Lina Papadato y mi persona Lisa Natán. Y nosotros le vamos a dar las características de un proyecto, tanto sus detalles arquitectónicos como acabados, puertas y ventanas. Los detalles constructivos en la arquitectura son la representación gráfica de la futura obra, donde se definen con exactitud los materiales y el proceso de fabricación. En otras palabras, los planos son la receta que tienen que seguir nuestro taller para construir exactamente la futura obra. Estos planos contienen toda la información necesaria y las pautas que se han de seguir para poder construir el proyecto, desde las necesidades de instalaciones si se requiere, como los materiales, pesos, medidas exactas de cada despiece. Nuestro objetivo es hacer posible que cualquier diseño se pueda construir y hacerlo de la forma más eficiente y funcional posible. Es decir, se podría afirmar que un detalle constructivo es un dibujo o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta y detallada el despiece de varios elementos arquitectónicos. ¿Qué son y para qué sirven los planos arquitectónicos? Los planos consisten en una representación gráfica y detallada de un proyecto de construcción. Ayudan a entender mejor el diseño del arquitecto y a trabajar con mayor exactitud. Ten presente que en cada plano aparecen todos los detalles de la construcción. Se incluyen indicaciones sobre cómo se ha de afrontar el trabajo en cada zona para que el resultado sea estable. Importancia de los planos. Es habitual que cada planta o apartado disponga de un plano independiente. El constructor necesita los planos para conocer cuánto va a medir cada parte de la obra y adquirir los sanitarios o las instalaciones complementarias correspondientes. También para tener presentes los costos de construcción y sus especificaciones. Además, para poder organizar el trabajo de forma más lógica para cumplir los plazos. Es importante que sepas que los planos han de estar siempre firmados por un ingeniero especializado. En caso contrario, no tendrán validez antes de comenzar cualquier construcción. Es obligatorio llevar los planos al ayuntamiento para su aprobación. ¿Qué función cumplen los planos en un proyecto arquitectónico y qué características tienen? Dentro de la planeación y estructuración de un proyecto de construcción, existen varias etapas que deben seguirse cuidadosamente, con el fin de alcanzar los resultados preestablecidos. Por ello, uno de los elementos más importantes a la hora de realizar una obra son los planos arquitectónicos. Estos gráficos son parte de la documentación de un proyecto, así como también lo son los archivos digitales y la base de datos de un proyecto BIM. En esencia, los planos son la representación gráfica del proyecto, en sus aspectos arquitectónicos, técnicos, constructivos, normativos y también de propiedad. De ahí que sean una pieza vital para el correcto desempeño del diseño, la construcción, la operación y la definición legal de un proyecto arquitectónico. Acabados. Los acabados o recubrimientos son todos los materiales finales que se colocan sobre elementos portantes como muros, forjados o cubiertas que tienen como función proteger, sellando o impermeabilizando dichos elementos. A la vez, deben cumplir una función estética. Estos surgen de la necesidad de proteger la estructura de los agentes atmosféricos, disimulando los defectos de ejecución. Además, se trata de una de las formas de decoración que más posibilidades puede brindar en materia de diseño. Esto se divide en revestimiento de paredes, revestimiento de suelo, revestimiento de techo e impermeabilización. Los revestimientos de paredes, que es el primer punto a explicar, comprenden la ejecución de todos los acabados y revestimientos, los cuales se realizarán de acuerdo a los sitios indicados en los planos y cuadros de acabado. La unidad de medida será el metro o el metro cuadrado según sea el caso. Se computarán todas las áreas reales a ser revestidas. Estas incluyen las superficies de escaleras, machones, columnas, muros, vigas, dinteles, entre otros. La construcción de revestimientos se ejecuta en dos capas, frisados y enlucidos, o frisados y otros acabados. Los más comunes son los texturizados. Estos incluyen todos los tipos de frisado, como el liso, el rústico, el fino, el granular grueso, el salpicado fino, como se muestran en pantalla. Una de las características principales que deben poseer los frisos bases son que todas las superficies lisas de concreto, tales como las columnas y vigas, se salpicarán con una capa de mortero, preparado en la porción de 2 partes de arena por una de cemento, el cual se dejará secar por un mínimo de 24 horas y toda la superficie a revestir será previamente humedecida. Una vez preparada la superficie, se colocarán los puntos de referencia y correderas, para lograr que la primera capa de frisado resulte perfectamente plana, cuidando que la superficie del revoque tenga la rugosidad apropiada para la aplicación de las capas siguientes. El frisado se dejará endurecer por un periodo de 24 horas y se humedecerá sin saturarla para proceder a enlucir. El espesor total de este tipo de revestimiento es de
1,5 centímetros a 2,5 centímetros cuando sea de un espesor mayor. Ahora, otros tipos de revestimientos de paredes son los de papel tapiz, cenefas, maderas, concreto aparente, ladrillo aparente, piedras de cantera, de laja, mármol, granito, piedra bola, coralina, morisca, azulejo y mosaico, siendo estas de uso decorativo. Revestimiento en techos. Comprende la ejecución de los revestimientos requeridos por los techos de la edificación con frisados, enlucidos acústicos, baldosas acústicas suspendidas, cielos rasos o plafones, con suspensión a la vista o suspensión invisible. La unidad de medida será en el metro cuadrado, se computarán todas las áreas reales a ser revestidas y si se requiere el uso de andamios se debe tomar dichos costes en cuenta para ser incluidos en el precio de las partidas necesarias para lograr el acabado deseado. Los más comunes son los frisados y enlucidos a base de cemento, a base de cal o acústicos, y estos deben cumplir con que toda la superficie a revestir será limpia y suficientemente rugosa y estará libre de compuestos bituminosos u otros materiales perjudiciales. Los cielos rasos o plafones pueden ser con suspensión visible o suspensión invisible. Los bordes decorativos, como los de yeso, están también los medallones, las molduras, los plafones y tabla roca, la madera que se puede utilizar para pergolados y revestimientos, el policarbonato, el vidrio, teja, texturizado, lámina aplanada y tela. Los revestimientos de pisos, en general, el revestimiento de los pisos se procederá con la preparación de la superficie. Esta se iniciará procediendo a limpiar la placa de concreto, eliminando los escombros. Las capas endurecidas de morteros anteriores se picarán después del descarado y limpieza que se llevará a la superficie. Y se debe eliminar toda traza de polvo y materias extrañas. Incluye pavimentos de concreto, de piedra, como el mármol, lajas de granito, lajas de piedra, etc. Pavimentos de granito vaciado, cerámica, grés, terracota, materiales elásticos como el vinil, pavimentos de madera, pavimentos conductivos para quirófanos y pavimentos para aceras, cunetas, brocales y estacionamientos. El proceso de impermeabilización es la acción de colocar un sistema aislante de protección, empleado para evitar la filtración y penetración de líquidos u otros fluidos hacia el interior o exterior de una estructura. Se utilizan en cimentaciones y sótanos, en losas de pisos, en cisternas, tanques y albercas, en muros, fachadas, en áreas húmedas, jardineras, techos y cubiertas. Las puertas. Un detalle constructivo es una representación gráfica pormenorizada de un punto concreto de una construcción, como por ejemplo un encuentro del cerramiento o fachada con la carpintería de la ventana. Suele utilizarse para representar una zona donde confluyen distintos materiales o tipologías constructivas, en la cual se necesita profundizar o puede dar lugar a dudas en el momento de la ejecución. De esta manera, como técnico responsable de tu proyecto, te aseguras que ese punto conflictivo va a ejecutarse como tú propones. Es decir, se podría afirmar que un detalle constructivo es un dibujo o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta y detallada el despiece de varios elementos arquitectónicos. Las puertas son los elementos que permiten cerrar los vanos de un muro o tabique por donde se transita sus dimensiones, permitirán el paso cómodo de personas y muebles y dependerán de la importancia y uso de los recintos relacionados. En uso exterior deberán resistir los agentes climáticos y asegurar la solidez y durabilidad que evite altos costos de mantención o reposición. Las puertas contarán con cerraduras y quincallería que permitirán cerrar un recinto con mayor o menor grado de seguridad. Clasificación. Podemos clasificar las puertas por material de fabricación, forma de accionar, tipo de hoja, tipos de puertas según materiales de fabricación. Madera, puertas lisas o de placas, puertas tableradas, aluminio y PVC. Tipos de puertas de acuerdo a su accionar. Puertas de abatir, puertas de vaivén, puertas de corredera, puertas plegables, aluminio y PVC. Los requerimientos para iniciar la faena. A esta altura, la casa debe tener como mínimo realizadas las siguientes faenas:
fundaciones, plataforma de piso, muros estructurales, exteriores forrados, muros interiores, cielos, techumbres. Planos y especificaciones técnicas. En los planos de arquitectura, planos de detalle y las especificaciones técnicas, debe estar detallado el tipo de puerta, sus dimensiones, condiciones de instalación, elementos de remate o pilastras y la quincallería correspondiente. Esto es tipo de cerradura, bisagras, topes de puerta, picaportes, entre otros. Verificación de dimensiones. Se debe revisar, de acuerdo a los planos, las dimensiones del vano o rasgo para instalar la puerta de acuerdo a la solución de remate, considerada para estos efectos. Procedimiento de ejecución. La secuencia constructiva se inicia en la instalación con el armado del marco, el que debe realizarse con uniones ensambladas o de inglete en 45 grados. Las dimensiones del marco deben ser ligeramente inferiores al rasgo o vano donde éste se ubicará, a 10 a 20 milímetros, de manera de corregir cualquier desaplome o irregularidad, y de acuerdo al tamaño de hoja correspondiente. Para instalar las puertas se utilizan estas herramientas que se presentan en pantalla. Algunas de ellas son la wincha de medir metálica, la escuadra metálica, nivel de burbuja, plomada, serrucho, broca, sierra de copa, atornillador, serrucho, entre otros. Secuencia constructiva. Una vez armado, el marco se inmoviliza mediante los listones auxiliares para conservar su cuadratura durante la manipulación y se coloca en el rasgo en que instalaremos la puerta. Se iniciará la fijación y aplomado por la pierna que lleva las bisagras. Para suplir la holgura, entre marco y vano se ubican tablillas de madera en los puntos donde se colocarán los tornillos de fijación normalmente. 3 en alto y 2 en el dintel, para una puerta de dimensiones normales. No se debe olvidar que antes de colocar las fijaciones, la pierna debe estar totalmente aplomada. Posteriormente se alinea el cabezal y se fija de igual manera. Por último, se aploma y alinea la pierna que recibirá la cerradura fijándolo desde arriba hacia abajo. Si se requieren fijaciones ciegas, es decir, que no se vean luego de ser instaladas las puertas, debemos efectuar un aballenado y un rebaje para poder esconder las cabezas de tornillos mediante los tarugos de madera encolados. Ahora, se prepara la puerta. Esta preparación consiste en realizar un rebaje a todo el alto del lado de las bisagras, tomando como punto cero el lado del pómez y sacando 3 milímetros en el lado opuesto. Luego se marca la posición de las bisagras en la hoja de la puerta, usualmente 3 de acuerdo a la figura. Se efectúa el rebaje para alojar la bisagra, cuidando que ésta coincida con el espesor de la letra. Se procede de igual manera para cada bisagra y luego se instalan en el rebaje realizado. Una vez instaladas las bisagras, la puerta debe verse así, como está en el dibujo. Se monta la hoja y se reinstalan los pomeles. Una vez montada la hoja, es necesario ajustar el calce y cierre haciendo el desveide o rebaje correspondiente al canto de la hoja en el lado de la cerradura, de modo que no roce el marco y conserve una holgura de unos 2 milímetros. Del mismo modo, deben ajustarse las bisagras contra el marco de la puerta, regulándolas de modo que la hoja no se cierre o se abra solo. Puede ser necesario cepillar el canto inferior de la hoja para asegurar una holgura similar con el pavimento respectivo y evitar que todo peor raspe el piso de momento de abrir la puerta. Verificación de ajuste de la puerta. Para controlar un buen ajuste se recomienda colocar una hoja de papel entre hoja y marco, para luego cerrar la hoja y deslizar el papel por el perímetro de la hoja cerrada contra el marco, debiendo poder deslizarse libremente y con una resistencia moderada. Primero se hace la perforación en el canto de la hoja y luego la que recibirá la manilla o tirador. Una vez instalada la cerradura, en la hoja se procede a marcar el marco y la boca llave, pieza donde se aloja el trabador y el picaporte. La quincallería. Al instalar estos topes, siempre se debe verificar el recorrido de las cañerías de agua o gas a través de los muros o pisos para evitar daños. Detalles arquitectónicos. Ventanas. En la arquitectura, el diseño de ventanas de una vivienda o edificio puede ser un reto. Estas deben cumplir con su función básica, brindar luz y ventilación. Sin embargo, también sirven para potenciar las cualidades del lugar y sus alternativas espaciales.
Con el paso del tiempo, las necesidades de las personas se han ido transformando y aquello que en un tiempo pasado nos resultaba importante, ahora ha tomado cierto protagonismo en nuestras vidas. Las viviendas han pasado de ser un lugar donde descansar a ser un lugar que refleja nuestra personalidad. Funciones de las ventanas. Las funciones principales de las ventanas son ventilar y proveer iluminación natural, aislando al mismo tiempo del ruido y el clima del entorno. La orientación de la vivienda y la elección de la ventana. El objetivo de la orientación es aprovechar al máximo la trayectoria del sol, optimizando así la energía solar para obtener mayor eficiencia energética. Durante todo el año, el sol sale por este y se pone por el oeste, describiendo un arco. Este arco tiene matices que cambian a lo largo del año y varían también según el hemisferio en el que nos encontremos. En esta imagen se puede ver cómo funciona este arco. Una vivienda bien orientada puede permitir un ahorro superior al 70% en el consumo de climatización e iluminación de las casas. Orientación de las ventanas recomendadas del hemisferio sur. La orientación norte es el punto cardinal que más sol recibe en el día. Se recomiendan ventanas con vidrio que tengan capacidad de mantener el calor y factor solar medio para evitar sobrecalentamientos. La orientación sur. Las fachadas situadas al sur están expuestas a la radiación solar, solo en las primeras horas de la mañana. Orientación este y oeste. La radiación solar es directa, en la mañana por el este y en la tarde por el oeste, por lo que conviene instalar las ventanas exteriores con vidrios de protección solar alto capaz de reducir el calentamiento de los espacios interiores y los deslumbramientos. Recorrido del sol en invierno y verano en el hemisferio sur. Ahí se puede apreciar la diferencia que hay entre el verano y el invierno, justamente a la hora del mediodía a las 12 de p.m. En el hemisferio norte se da el mismo proceso, solo que es la orientación sur la que más radiación recibe en vez de la norte. La tipología de las ventanas. Ventana corrediza es aquella cuyas hojas se desplazan sobre una guía inserta en el marco. Es la opción más adecuada para zonas limitadas por muebles. Su principal ventaja es que no ocupan espacio adicional al abrirse. La ventana guillotina, del tipo corrediza, consiste en dos hojas que se desplazan verticalmente de arriba y abajo a lo largo de guías laterales. Es importante que esté equipada con un sistema de bloqueo, impidiendo su apertura desde el exterior. Ventana de abrir. Estas ventanas giran sobre herrajes situados en uno de los laterales de las hojas, generalmente hacia el interior del edificio. Es habitual que esté colocada en el plano interior de la fachada, lo que permite su total apertura, pudiendo girar 180 grados. Tipología de ventanas. La ventana bandolera. En esta tipología, el eje de rotación está en la parte inferior del marco y la hoja se desplaza hacia adentro. También posee a los laterales unos brazos limitadores que restringen su apertura, por lo que no abren su totalidad. La ventana oscilobatiente, gracias a un sistema de herraje de rotación combinado, permite tanto la apertura lateral de la ventana de abrir como la apertura inclinada superior de la ventana tipo banderola. La ventana de plegable o libre. Esta ventana puede plegarse en forma de libro o acordeón, lo que deja libre casi el 100% del hueco ocupando un espacio muy reducido a diferencia del 50% del hueco que se consigue con una ventana corrediza. La ventana de paño fijo nos permite generar amplias superficies logrando mejores vistas y mejor iluminación. Logra la mayor estanqueidad y buen rendimiento desde el punto de vista del aislamiento térmico. Los termopaneles Glastec. Posee altos niveles de aislación térmica y acústica. Poseemos diversos tipos de cristales con distintas tecnologías de manera a lograr una alta eficiencia energética. Las factores que influyen en la calidad de las ventanas. Esta calidad y eficiencia está determinada por un sistema de 4 variables claves, que es el marco, el vidrio, los herrajes y accesorios, así como la instalación. A la derecha tenemos un cuadro donde se puede evaluar los materiales. El primero punto que vamos a hablar es el marco. Lo que conocemos como el marco en realidad está compuesto por dos perfiles diferenciados en el que se amura a la pared y la hoja de apertura en la que se coloca el vidrio. El vidrio constituye el material de visión de la ventana y su función básica es lograr la aislación térmica y acústica, además de proveerle la iluminación de los ambientes.
El asesoramiento e instalación. Es clave para conocer las características de las ventanas ideales para cada ambiente y las circunstancias específicas de la vivienda, como son la ubicación, accionamiento, orientación y asoleamiento. Los sistemas de herrajes y accesorios son los responsables finales del funcionamiento de la abertura, su desplazamiento, giro, apertura, cierre, etc. Este sistema de apertura y cierre es lo que otorga a la ventana la cualidad de hermeticidad y permite aislar térmicamente de las ganancias y pérdidas de la temperatura, así como las filtraciones de aire y agua. A continuación, vamos a mostrarle algunos videos que explican detalladamente cómo es el proceso de los acabados y algunas características importantes que deben tener en cuenta al colocar una ventana. Muchísimas gracias. Sí. Hemos llegado a la etapa final de la construcción y aquí los pequeños detalles lo son todo. Es como ese regalo que uno le va a dar a alguien que quiere mucho. A primera vista, todo se tiene que ver perfecto. Este es el proceso constructivo. Los protagonistas en este proceso constructivo son instaladores de drywall, eléctricos, pintores, enchapadores y carpinteros. Ellos están compuestos por un equipo de oficiales y ayudantes. Después de que tenemos los muros puñetados, entramos a la aplicación de 2 capas de estuco. Lijamos la superficie y primereamos. Dejamos secar, detallamos los muros, aplicamos otra capa de estuco y volvemos a aplicar otra capa de pintura para luego llegar a la tercera capa de pintura final. Después entramos a la instalación de nuestra ventanería. En este caso tenemos la termopanel, nos aísla del ruido, la temperatura, nos ahorra energía cuando tenemos sistemas de calefacción o de aire acondicionado. Antes de hacer la instalación de nuestros enchapes, revisamos que los pisos estén nivelados. Al verificarlos, procedemos a la aplicación del pegante sobre la baldosa y hacemos el montaje. Al revisar que nuestros pañetes estén a plomo, vamos con la instalación de nuestras baldosas. Debemos verificar que nuestros enchapes hayan quedado bien instalados. Después de tener nuestros techos instalados en drywall, nuestros muros primereados, vamos con el proceso de instalación de carpintería. En este caso sería closet, puertas y muebles de cocina. Lo último que hacemos en la etapa de acabados es la instalación de las griferías. Uno de los posibles errores que puede pasar en la instalación de los muebles de cocina es no tener una buena comunicación con el carpintero o con las personas que están haciendo todas las instalaciones hidráulicas o eléctricas. Porque dado el caso de que el carpintero traiga el mueble y los orificios no nos casen donde quedan las instalaciones, nos tocaría o mover los puntos de redes que se han hecho o empezar a modificar el mueble haciendo huecos o orificios para que pasen los alargamientos de las tuberías que llegan. Uno de los errores más comunes es que si no se deja secar la pintura entre capa y capa, digamos cuando no va a pasar la otra, puede levantarse la que ya está aplicada. No olvide que su trabajo se enfoca en tener siempre una buena planeación. Por eso tomes el tiempo de analizar, de crear, cotizar y preparar. no importa el tipo de obra o proyecto que tenga en sus manos. Nunca olvide que en la planeación está el éxito de la construcción. Las ventanas son de madera, PVC y aluminio. Proporcionan luz natural, permiten la ventilación y decoran, siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. Por eso vinimos a la tienda, por si usted necesita cambiar alguna en su casa. Las más prácticas son las de aluminio. Cada ventana es una hoja desmontable. Correctamente cuidadas de la intemperie, las más estéticas son las de madera. Y la mejor aislación la ofrecen las ventanas de PVC, permitiendo un gasto energético eficiente. Si la necesidad de aislación es muy alta, lo más recomendado es un termopanel. Es una ventana de doble cristal con aire seco encapsulado entre ellos, que aísla por conducción y convección. Nunca se empañan, son más durables y resistentes que las tradicionales y reducen la pérdida energética hasta un 50%.
Su sistema permite ampliar el tamaño de las ventanas sin arriesgar el balance térmico y disminuye el ruido exterior hasta en un 60% sin aplicar cristal acústico. En esta temporada se agradece la ayuda de un alero. Su principal función es detener los rayos solares antes que topen con nuestras ventanas para evitar el ingreso de la radiación. Puestos de la forma adecuada permitirán el paso de la luz en invierno, además de proteger esas zonas de la lluvia. Pueden ser instalados en puertas, ventanas y ventanales.